continuamos con la línea de la jornada de hoy y lo vamos a hacer con Pedro J. Rodríguez. Él es administrador de fincas. Buenas tardes, bienvenido Pedro. Y él es la persona indicada para hablarnos de aquellos software que están aplicándose a las comunidades de vecinos y particulares. ¿Cuáles son algunas de estas dispositivos, de estas aplicaciones? Existen una serie de empresas que desarrollan unos software específicos para las comunidades de propietarios y la gestión de los mismos. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es utilizarlos y nos facilitan nuestra labor en el día a día para la gestión integral de la comunidad de propietarios. Estas aplicaciones hacen que interactuar a los comuneros o los copropietarios o vecinos con nosotros y nos hace remitirle una serie de información que para ellos les puede ser interesante, así como que ellos nos hagan llegar también acciones que son necesarias para el día a día de la comunidad de copropietarios. ¿Y qué tal lo está recibiendo esos vecinos? Ahí va un poco, como decimos siempre, por barrios, ¿no? Es decir, hay una serie de comuneros que sí les gusta, ¿vale? Que podemos hablar hasta unos 55 años de media, en los cuales pues utilizan este tipo de tecnología. Hay personas mayores que no se van a adecuar a estas tecnologías, pero que sus familiares y demás lo suelen hacer. Y también para las personas que no usan este tipo de tecnología, seguimos manteniendo los formatos tradicionales como papel, informaciones periódicas mediante comunicaciones por carta, correo y demás. Es una integración que se ha ido haciendo paulatinamente. Correcto, esa es la forma. ¿A quiénes benefician? Hombre, los grandes beneficiarios son los comuneros, en parte porque que podamos tener un control más exhaustivo de todo lo que es su comunidad y de los cumplimientos, del mecanismo y la forma de trabajo del día a día. Eso facilita mucho las cosas, tanto a nosotros como a ellos. Entiendo que aunque sea necesario que se vayan introduciendo poco a poco, porque ahí principalmente entiendo que es un cambio de mentalidad, ¿no? De lo hemos hecho a papel, ahora pasarlo a digital. ¿Cómo se produce esa transición? La transición es como todo, poco a poco y paulatinamente. Es decir, la idea de un futuro es la oficina sin papeles, que todo sea digital y que todas las comunicaciones, sean por correo electrónico, las actas se envíen por correo electrónico y demás. Pero bueno, la ley hoy por hoy incluso nos obliga a tener el soporte físico del papel para muchas acciones o muchas cuestiones como es las actas, ¿no? Por ejemplo. Poco a poco, al igual que ocurre en todos los campos y en todos los medios, se va encaminando más hacia la digitalización total de lo que es la administración de la comunidad. Entiendo que en estas administraciones pues hay perfiles de todo tipo, hay vecinos que están más integrados con las tecnologías y otros que no, pero que en general estamos hablando de sistemas relativamente intuitivos, sencillos de utilizar. Sí, obviamente son apps que las puedes tener descargadas en tu móvil o en tu ordenador, tablet o en cualquier dispositivo de los electrónicos que conocemos. Son muy sencillitos, muy intuitivos y obviamente tienen que cumplir una serie de requisitos como son la ley de protección de datos, tienen que dar su DNI los comuneros para saber quién realiza el acceso. Entonces pues en esto a veces nos encontramos con comuneros que te dicen pues yo no doy mi DNI, por poner un ejemplo, pero bueno, son públicos porque también está dentro de lo que son sus escrituras y demás que son públicas. Pero bueno, respetamos cualquier tipo de decisión que tome cualquier comunero, pero por regla general gusta y es una opción que la gente pues cada vez comparte más, tiene con nosotros y nos permite más trabajar. Has hecho alusión de cómo, bueno, una vez al final cubren esa barrera inicial, les gusta y podemos decir que mejora la relación de la comunidad. Claro, obviamente, porque no es lo mismo que tú tengas un acceso 24 horas a tu administrador, por ejemplo, como es el caso, que tú llegues a tu casa a las 10:30 de la noche y te encuentres que no haya luz en la escalera y lo puedas comunicar en el mismo momento, que al día siguiente tengas que coger, llamar por teléfono, comunicarlo y demás, aunque siempre suele ser a través de la junta directiva, pero también tienes ese acceso en el cual pues tienes una comunicación más directa con nosotros. Oye, mira que me he atrasado en tal deuda y quiero conocer inmediatamente la cantidad que adeudo de una derrama, por poner un ejemplo que se aprobó en la junta. Bueno, todo este tipo de cuestiones nos lo hacen más fácil, o dar un parte de siniestros, ocurre una humedad, cualquier cosa. Todo esto hace que estemos más en contacto y en conexión con los copropietarios de las comunidades de propietarios. El objetivo de estas jornadas es
anunciar o informar sobre cómo el buen uso de las nuevas tecnologías pues nos mejoran esta calidad de vida, y entiendo que después todos esos registros también hacen que haya un mayor control, que no haya nada que se pierda, alguien que se equivocó y dio un dato que no era, ¿no? Correcto, eso, toda esta información que hace que quede todo registrado, y al quedar todo registrado pues facilita las cosas tanto en un sentido como en el otro. Es decir, si hay posibles errores, subsanarlos, y si las cosas están correctas, pues que quede un registro fehaciente de los hechos o de las cuestiones. Pedro, ¿y qué podemos hacer con aquellas personas que se quedan fuera? Es decir, si la comunidad a lo mejor decide aplicarlo, pero mismo planteabas ese caso de, bueno, pues yo no te quiero dar mi DNI. ¿Cómo? Nosotros intentamos hacer siempre una política integradora, es decir, de las personas que no estén dispuestas a hacérselo llevadero, explicárselo, quitarle sus miedos, porque más de 4 veces lo que ocurre es miedos a las nuevas tecnologías. Oye, ¿qué puede pasar si es que ustedes tienen estos datos? Bueno, es que los tenemos de todas formas, porque eres comunero y actúas en tu comunidad todos los días, ¿no? Entonces pues lo hacemos a través de ahí, y poco a poco vamos integrando a esas personas, y también con conocimientos. Ocurre que a veces nos encontramos con personas que no dominan ni siquiera un correo electrónico, y son sus hijos, sus familiares que lo hacen porque son mayores. Pues intentamos poco a poco ser integradores, bien a través de esos familiares, bien a través de ellos, y ya en el último de los casos, como te comentaba antes, pues continuar con los medios tradicionales hasta que estas personas se puedan integrar. Es eso, es decir, cómo a pesar de estar hablando de nuevas tecnologías, sigue muy aparejado al trato personal, claro, a esa confianza. Cuando correcto, ya te tengo, ya confías en mí, entonces sí, podemos integrarlo. El hacer uso de estas aplicaciones es accesible para todo el mundo, pero no por la utilización, sino por el recurso. ¿Son aplicaciones aún costosas? Vamos a ver, hablamos que quien asume los costos en este tipo de cuestiones es o bien la comunidad en nombre de los vecinos, o bien la administración, como es nuestro caso, ¿no? Nosotros la hacemos llegar gratuitamente junto con la gestión junto con la cuota que le cobramos. Nosotros, por ponerte un ejemplo, tenemos tarifas determinadas para la comunidad, en la cual cobramos mensualmente, pero todos estos servicios los tienen incluidos. O sea, a ellos no les cuesta más nada, ni un vecino si quiere acceder a estas aplicaciones tiene que pagar ni nada, sino que está incluido, y son aplicaciones gratuitas desarrolladas para este uso y para este funcionamiento. Gratuitas para ellos, obviamente, las pagamos nosotros. Bueno. Estas ventajas, cuando son comunicadas a los vecinos, pasa por los administradores. Ellos son también quien tienen que conocer cuáles son las ventajas y quienes saben que les va a facilitar la labor. Claro, obviamente, porque ten en cuenta que todo este tipo de trabajo no solo les facilita la vida a los vecinos, sino a los propios directivos de la Junta en las comunidades, porque no es lo mismo tener, bueno, cualquier tipo de ejemplo, o sea, cualquier tipo de tecnología te facilita. Hoy en día tenemos, por poner un ejemplo, grupos de WhatsApp con comunidades, con la junta directiva, la cual una comunicación es inmediata. Eso antes era impensable, antes había que llamar por teléfono, había que estar en comunicación. Ahora cualquier cosa, te sacan una foto, te la mandan sobre la marcha y ves el problema in situ real, llamas al profesional para que repare, para que asista, o dar un parte de siniestro, o cualquier solución que puedas darle es mucho más rápida y mucho más efectiva con estas nuevas tecnologías, obviamente. Estamos haciendo alusión a cómo facilitan, pero podríamos decir que a largo plazo podría de alguna manera sustituir a la figura del administrador. Vamos a ver, la ley en este apartado, hoy por hoy, la de propiedad horizontal, lo que dice es que el administrador tiene que tener capacidad suficiente para administrar. Yo entiendo que pueden en un momento determinado facilitar estos trabajos, pero la labor es muy complicada como para que hoy en día, llamémoslo un robot de inteligencia artificial o lo que sea, pueda gestionar una comunidad de propietarios, como es una gestión a lo mejor de tus cuentas en el banco, que aparte de que tienes un gestor de apoyo, pero puedes hacer cualquier tipo de operación sin ningún tipo de persona porque es todo online. En la comunidad es más complicado porque requiere de una serie de servicios adicionales, de tener unos profesionales que puedan asistir cualquier tipo de eventualidad que pueda ocurrir, fontaneros, electricistas, carpinteros, cerrajeros, todos esos profesionales tenemos que tenerlos siempre controlados para poder darle esa asistencia, y sería una cuestión complicada de hacerlo solamente a través de una aplicación, porque detrás tiene que haber alguien que gestione esa información, por lo menos hoy por hoy. La gestión y el control es uno de los objetivos principales de estas aplicaciones. ¿Cómo se aplica, por ejemplo, en cuestiones de morosidad?
Las cuestiones de morosidad lo que nos permiten es tener la contabilidad en tiempo real siempre llevada a cabo, lo cual permite a los comuneros conocer su estado actual con las cuentas. Y en el caso, en esto siempre seguimos una máxima, intentar por la buena vecindad, el buen intento y cordialidad, cobrar las deudas de una forma amistosa, sea la fórmula que sea, que nos lo propongan los comuneros, pero ya cuando no es posible, pues iniciamos los mecanismos legales y si bien sea a través de procedimientos monitorios o el procedimiento que sea necesario, pues lo hacemos. Esto nos facilita tener una información más eficaz y el análisis de los datos más en tiempo real para este tipo de acciones. Hemos estado hablando del panorama actual, pero no sé si nos puedes hacer una predicción de hacia dónde va el futuro, ¿no? En esto de las comunidades. Yo creo que no estaríamos desacertados si comentamos que cada vez vamos más hacia la digitalización. Creo que todo funciona así. Se acaba de aprobar un reglamento en el que todas las comunicaciones con la administración, por ejemplo, de los autónomos, tienen que ser ya digitalizadas. Pues yo creo que todo va hacia, todo el futuro va en torno a que nos faciliten el trabajo este tipo de aplicaciones, este tipo de tecnologías y que nos haga el futuro y el mañana mucho más fácil, sencillo y llevadero. Es eso de que hemos comentado también, que la tecnología avanza, pero también nos hace evolucionar a nosotros y llegar a un momento donde tengamos que estar metidos dentro de la corriente. Lo veamos normalizado ya como una situación del día a día, vamos. Hemos hablado mucho de las comunidades, pero estos sistemas también pueden ser aplicados en viviendas particulares. Obviamente, ten en cuenta que ya existen hoy en día, o sea, empresas suministradoras, por ejemplo, de lo que es la luz o el consumo eléctrico, te ofrecen aparejado un servicio de asistencia por cualquier cosa que te pueda ocurrir, que en cualquier momento puedes llamar a un profesional. Los seguros, 3/4 de lo mismo, o sea, los seguros se van continuamente evolucionando, tanto las comunidades de propietarios como las viviendas. Antes no existía la cobertura, por ejemplo, de bricolaje. Hoy en día van y te cuelgan hasta un cuadrito y tienes derecho a 4 bricolajes al año para colgar un cuadrito, para hacer un pequeño pintado de no sé qué o cualquier pequeña reformita que quieras hacer, ¿no? Entonces, pues yo creo que el sector servicios que va encaminado o emparejado o aledaño a lo que son la comunidad de propietarios, tanto las viviendas privadas como las viviendas, como las zonas comunes, requieren cada vez más de este tipo de servicios en los cuales pues entran más este tipo de aplicaciones. Por ponerte un ejemplo, se apertura un siniestro y sobre la marcha te entra un mensaje de texto en el que dice: el profesional le va a ir a visitar tal día, no sé qué, no sé cuánto, el teléfono del presidente, estaremos en contacto con él. Y cada vez se utilizan más todo este tipo de información y de aplicaciones, obviamente. ¿Podemos decir que las aplicaciones también varían dependiendo de nuestras necesidades? Obviamente, claro. Yo creo que lo positivo que tenemos hoy en día es que hay apps para todo, o sea, desde un médico en consulta hasta la predicción del tiempo, hasta cualquier cosa. O sea, nosotros en nuestros mismos smartphones tenemos más aplicaciones o menos aplicaciones en base a nuestros gustos, en base a nuestras preferencias, en base a todo este tipo de cuestiones. Y son los mismos gestores de esta información los que crean luego después estas aplicaciones más determinadas según sean unas necesidades o según sean otras. Con Felipe tuvimos la oportunidad de hablar de seguridad. ¿Qué relación podemos tener también de seguridad, de sentirnos protegidos con estos usos de aplicaciones? Hombre, obviamente hay muchos parámetros que te protegen dentro de estas situaciones, desde la ley, desde la misma ley que se acaba de aprobar dentro de lo que es el tema de la protección de datos, es muy reciente, aunque es de mayo, hasta todo el tipo de lo que es ciberseguridad y ciberprotección. Detrás de toda esta tecnología, la tecnología siempre va más rápido que la legislación. Entonces esto hace que en un momento determinado a veces nos encontremos con vacíos legales. Pero claro, todo eso siempre se está trabajando sobre ello, tanto desde el legislador para cada vez más afianzar esa seguridad hacia el uso de estas nuevas tecnologías, como los propios desarrolladores que cada día hacen tecnología más segura. O sea, antes se encriptaba en 128 bits, ahora en 256 y en el futuro la cosa irá más, entonces siempre protege. Pedro, para ir terminando, sí me gustaría saber qué actualización debemos tener después, cuando una vez ya los adquirimos estas aplicaciones. Supongo que tendrá un mantenimiento, que igual que todo va avanzando, pues no podremos quedarnos con la primera versión que hemos tenido. Claro.
Obviamente esto es un programa de desarrollo, es decir, estás en continuo contacto con los desarrolladores del programa. De hecho, nosotros con nuestra aplicación de software hemos encontrado brechas en el programa y hemos llamado, oye, nos ocurre esto, cuando creamos tales recibos pues nos los da por consolidado, esto es un error, hay que modificarlo, hay esta pequeña brecha y lo hacemos. Esto es en continua evolución, por eso es por lo que los software normalmente se adquieren, por lo menos en la parte de las empresas, en base a alquiler, no en base a propiedad. ¿Por qué? Para que siempre continuamente tengas este desarrollo, porque hay que ajustarlo siempre, tanto a la normativa como a las necesidades que se van teniendo en cada momento. O sea, tener claro que los profesionales a los que se recurra para instalarlos, porque después nos va a garantizar con el paso del tiempo que... Claro, que tenga unos mínimos de prestaciones, que sea una continuidad en el tiempo, que sean aplicaciones que se puedan instalar en los PCs o en cualquier tipo de dispositivo, o sea, todo este tipo de cosas que te garantice una continuidad a lo largo del tiempo, obviamente. Y supongo que después también algo que hacía alusión Felipe, que es como cuando se produzca después también una incidencia en la propia aplicación, pues que responda a que funcione como... Obviamente es la base, porque si tú cuando tienes un problema acudes a ellos y no te solucionan, pues mal va la cosa, ¿no? Aquí de lo que se trata es un poco de este feedback, esta comunicación, en los cuales nosotros le damos esa opción de nuestro trabajo, de nuestra experiencia, para que ellos desarrollen. Pues Pedro, muchas gracias por esta comunicación que has mantenido con nosotros. Nos vemos dentro de unos minutitos en la tertulia. Agradecido por la invitación. Muchas gracias. Ahora, descansamos si les parece y ya nos metemos en la última entrevista de la jornada de hoy.